En Mateo capítulo 28, del 19 al 20, Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a los discípulos o a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que le he dado. Y tengan por seguro que yo estoy con ustedes por siempre hasta el fin de los tiempos. Y Mateo, guiado por el Espíritu Santo, cuando está escribiendo, decide concluir este libro que tiene su nombre, recordándole las palabras que Jesucristo le dio a sus discípulos. Como tratando de decirnos: todo lo que Él nos enseñó es importante. Todos los principios que Él nos dio son buenos. Pero esto es algo que ustedes deben de recordar. Porque si ustedes aprenden los principios, porque si ustedes aprenden las costumbres, los mandamientos y los siguen, pero no llevan a cabo esta misión, entonces el mensaje se queda en nosotros. Jesucristo le dijo: vayan y hagan discípulos. En otra palabra, Él estaba diciendo: vayan y prediquen, vayan y compartan, vayan y creen imitadores, personas que decidan seguirlo e imitarlos a ustedes. Entonces nosotros tenemos el compromiso de predicar a Cristo, de hablar de Cristo, porque esta es la gran comisión o la misión que se nos asignó. Hoy, ¿por qué debemos de hacer discípulos? ¿Por qué yo debería interesarme en predicarle a la gente de Cristo? ¿Por qué yo debería interesarme a compartir con otros mi fe? ¿Por qué? Y la respuesta a esta pregunta es porque es un mandato el hacer discípulos. Nosotros tenemos como mandato, como asignación, predicar a Cristo, hablar de Cristo, decirle a la gente que Cristo da vida. El trabajo de nosotros es hablarle a la gente. El trabajo de nosotros es recordarle de que Cristo dio su vida por ellos, que quiere salvarle, que quiere amarle, que quiere perdonarle, que quiere rescatarle. Así que todos somos responsables de ir y hacer discípulos. Todos somos responsables de ir y hacer discípulo. Y mire, este mandato requiere dos acciones de usted: ir y hacer. La palabra ir demanda salir de mi zona de confort. Y es interesante porque mire, yo recordando con esta persona que hablaba ayer, cuando él estaba tocando, yo pensando en alguna canción para hablarle y como que ni me salían las palabras. En el momento que él termina de tocar y yo me le acerco, comenzamos a hablar y entonces yo comienzo a fluir, pero yo digo, pero ahorita no le podía pedir ni siquiera una canción y ahora estoy hablando porque cuando nosotros vamos, muchas veces tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. El hablarle a una persona, usted está en el parque, le va a tomar, lo va a retar a usted. Yo hablar con alguien desconocido. La pastora y yo tenemos un debate porque yo siempre vivo diciendo que soy tímido y ella me dice, pero yo te veo hablando con todo el mundo. Y es porque yo soy de las personas que, aunque yo sea tímido o piense que soy tímido o no quiera hacerlo, cuando se trata de hablar de la esperanza, hay una valentía en mí que me mueve a hacer lo que yo tengo que hacer. Hay un espíritu en mí que me dice, tienes que hablarle, tienes que decirle, aunque esto te sea incómodo. A veces estoy en restaurante y me le acerco a personas y le hablo de Cristo, le hablo de la fe, y usted dice, pero ¿cómo lo puedes hacer? Porque tenemos que salirnos de nuestra zona de confort, porque tenemos que empujarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Hacer discípulos significa de que usted tiene que abrir su boca, de que usted tiene que decirles a ellos para que ellos conozcan. Ir y hacer discípulos significa que usted tendrá que acercarse a la gente, hablarle a la gente. Hacer discípulo también implica de que usted tiene que modelar a ellos su fe. Vayan
y hagan. Discípulos. Y la palabra discípulos lo que significa es imitadores. Y yo creo que ahí es donde tenemos un gran reto, que muchas veces no queremos hablar de Cristo porque nuestras acciones no dan testimonio de Él. Porque nuestro comportamiento muchas veces no dicen que Cristo vive en nosotros. Pero si yo me comporto así, ¿cómo entonces ahora yo puedo decirle a Él que Cristo le ama? Entonces nosotros tenemos que no solamente ir a hacer, sino vivir una vida de ejemplo. Una vida de santidad, una vida que sea digna de que otros quieran imitarla. De que otros quieran ser como tú. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo: enséñeles a los nuevos a obedecer los mandamientos. Pero para tú enseñarles a alguien a obedecer, tú tienes que estar haciéndolo. Y si usted ha experimentado eso, yo sé que usted tiene niños, jóvenes, adolescentes, y usted se dará cuenta que muchas veces los niños y los adolescentes tienden a ser más honestos de lo que los padres requieren. Muchas veces los padres le pueden decir a tu hijo: mira, mi hijo, tienes que orar o tienes que leer tu Biblia. Y el hijo le va a decir: pero yo no te veo a ti leyéndola. Porque nosotros como cristianos estamos llamados a ser modelos, a contarles a otros de Cristo. Así que ir y hacer discípulos demanda intencionalidad de nuestra parte. Hacer discípulo demanda que usted sea intencional y que usted, cuando se levante, cuando usted llegue a algún lugar, usted diga: oh, yo le voy a hablar a alguien. Esto demanda intencionalidad de su parte. Tus limitaciones no pueden ser una excusa para no hablar de Cristo. Es que yo no sé cómo hacerlo. Es que a mí me da vergüenza. Es que yo soy tímido. Es que yo no conozco mucho. No, tus limitaciones no pueden ser una excusa para no hablarle de Cristo. Porque mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 8. Él dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, o cuando descienda sobre ustedes, y me serán testigos, y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mire, una de las cosas que yo aprendí hace unos domingos atrás estudiando el texto y hablando de la promesa es que muchas veces cuando nosotros hablamos de avivamiento y de Pentecostés, el día de Pentecostés hablaron todo en lengua. Hablaron en otros idiomas. Muchas veces cuando hablamos de Pentecostés hablamos de que los discípulos hablaron en otras lenguas. Nosotros como iglesia pentecostal, como iglesia que cree en el Espíritu Santo y en el mover del Espíritu Santo, le hemos dado más énfasis al hablar en lengua que realmente el acto que sucedió el día de Pentecostés. Pastor, ¿y cuál fue el acto que sucedió el día de Pentecostés? Es cierto que los discípulos hablaron en lenguas, pero también es cierto que el texto dice que ellos hablaban acerca de las grandezas de Dios. El Pentecostés no fue un evento donde los discípulos o los apóstoles hablaron de nuevas lenguas o hablaron nuevas lenguas. El Pentecostés fue un día donde se predicó y se proclamó las verdades de Dios, su gracia, su poder y la salvación que hay en Cristo Jesús. Cuando usted lee el libro de los Hechos, los primeros capítulos, usted se va a dar cuenta que Pedro se levanta después de que ocurre el evento de ellos hablar en lengua y comienza a predicar de salvación. Así que el Pentecostés, el avivamiento o la promesa que usted ha recibido es una promesa para hablar de Cristo a otro, para llevar el mensaje de Cristo a otro, para hablarle de salvación a otro. Así que usted tiene que ser un testigo en donde quiera que usted vaya. Y me serán testigos. Pastor, yo no sé cómo hacerlo. Pastor, yo soy nuevo en la iglesia. Mire algo, cuando usted va a la corte, usted se va a dar cuenta que si a usted le llaman a la corte para ser testigo,
Lo único que usted tiene que hacer cuando se para ante el juez como un testigo es contar lo que usted vio o lo que usted vivió. Usted no tiene que inventar. Incluso si usted le pone de más al testimonio, usted puede ir hasta la cárcel. Porque el juez te pone, incluso pon la mano sobre la Biblia. Diré la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Un testigo lo único que tiene que hacer es decir lo que ha experimentado. Un testigo lo único que tiene que hacer es decir lo que vivió. Entonces Jesucristo dijo, ustedes me serán testigos. Lo único que Jesucristo nos dice, cuando hablen de mí, cuéntenle a la gente lo que ustedes han vivido, lo que han experimentado, el cambio, la transformación. Si ustedes son testigos y si tú has aceptado a Cristo, tiene que ver un testimonio en ti que tú puedas compartirle a la gente. Todavía sigues diciendo, pastor, no sé cómo hacerlo. Cuéntale a la gente lo que Dios hizo en ti. Debemos de contarle a otros acerca del perdón, de la salvación y de la paz que solamente Cristo nos puede dar. Eso es predicar a Cristo, eso es hablar de Cristo. Mire, la gente puede pelear y decir, Dios no existe, esto, lo otro, y Jesucristo fue un profeta y Él no fue el Hijo de Dios. Pero cuando tú le hables de tu cambio, de tu transformación, de la paz que has experimentado, nadie puede quitarte y robarte esa verdad. La gente va a decir, pero es verdad, hay un cambio. Especialmente si tú eras una persona amargada, triste, peleona, rebusera, como decimos nosotros, que siempre estaba en situaciones difíciles, y vienes a Cristo y tu vida cambia, la gente va a decir, algo pasó. Algo se transformó en ti. Y eso es lo que la mujer y eso es lo que el hombre que ha conocido a Cristo debe de hacer, contarle a la gente lo que Cristo hizo. Entonces, toda persona que se encuentra con Jesús experimenta un cambio. Toda persona que se ha encontrado con Jesús ha experimentado un cambio. Me llama mucho la atención que muchas veces nos olvidamos de este cambio. Después de algunos años, incluso no nos gusta ni siquiera hablar de eso. Recuerdo cuando tuvimos la visita de nuestro pastor Agustín y él hablaba de lo que él era antes de conocer a Cristo. Y créame, han pasado más de 40 años de todo esto y todavía hoy él habla de esto. Y hay personas, él nos ha dado como testimonio, ha dicho, hay personas que nos dicen, Agustín, ya tú no necesitas contar eso. Ya tú no necesitas decir esto. Cuando hablamos, cuando dice, ellos se refieren a él como una persona, ahora eres un doctor, ahora eres un pastor, ya eso quedó atrás, no hable de esos testimonios, eso no te beneficia en nada a ti. Pero él dice, ¿cómo podré yo callar? ¿Cómo podré dejar yo de decirle al mundo donde yo me encontraba lo que yo era antes? Mire, cuando muchas veces yo me paro aquí, yo le digo, yo nací en un barrio. Y en el barrio donde yo nací había prostitución, brujería, había chisme, había adulterio, habían todas clases de pecado. Y se suponía que de ese barrio no podía salir nada bueno. Hasta que llegó el evangelio a nuestro barrio. Hasta que algunas de las mujeres que en su juventud fueron hasta prostitutas se convirtieron y ahora comenzaron a llevarnos a la iglesia. Yo me recuerdo que había una vecina nuestra que ya está en la presencia del Señor, que el día que mi hermano Alfredo se convirtió, ella todos los domingos, el día de culto, decía, Alfredo, va para la iglesia. Y con Alfredo, como donde él iba, nosotros todos íbamos, comenzamos a ir a la iglesia con él. Había una abuela también que nos habló de Cristo, y en medio de una situación, de un barrio donde no había mucha esperanza, surgió el evangelio. Y de ese lugar hoy han salido varios pastores que ahora predican la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio cambia la vida de aquel que se encuentra con él.
Porque las buenas noticias de salvación transforman a aquellos que reciben el mensaje. Entonces nosotros no nos podemos callar, no podemos decirle, yo no le quiero contar, yo no le voy a hablar a la gente, porque ya eso la gente ni siquiera me recuerda, ni recuerda de esto. No, yo no puedo olvidarme de donde Dios me sacó. Yo no puedo dejar de decir las cosas que Dios hizo en mí. Así que todos tenemos una historia que contar. Y ese es el segundo punto que quiero resaltar hoy. Tú tienes una historia que contar. Yo tengo una historia que contar. Pastor, pero eso pasó hace mucho tiempo. Pero todos los días Dios hace algo por nosotros. Pero todos los días Dios nos levanta de situaciones y nos saca de situaciones donde no éramos lo mejor, no hacemos lo mejor. Dios nos da esperanza. Todos tenemos una historia que contar y tú eres el único que puede contar tu historia. Nadie puede contar mi historia por mí, ni nadie puede contarlas como yo. Mis vivencias, mis experiencias, donde yo me encontraba antes, lo que soy hoy, es porque Cristo me salvó, porque Cristo me rescató, porque Cristo nos perdonó, porque Cristo nos cambió la vida. Mire, todos tenemos una historia que contar. Y si yo le invitara a usted que pasara acá al frente, usted tiene una historia que contar. Usted se pararía aquí, quizás diría, pastor, yo estaba envuelto en el alcohol. Pastor, yo sufría de depresión. Pastor, yo era una persona amargada después que me separé, tuve un divorcio. Pastor, yo era una persona que no creía en nadie porque mis padres me abandonaron. Todos teníamos o tenemos una historia de la que Dios nos rescató y ahora nos dio un testimonio y podemos decir, es cierto que antes yo era una persona depresiva, es cierto que antes yo era una persona amargada, pero yo conocí a Cristo. Dios me libró de la droga, del alcohol y ahora puedo cantar de su verdad y de su fidelidad. Entonces nadie puede contar tu historia más que tú. Predicar a Cristo, hablar de Cristo, la evangelización es algo que tú te debe salir natural porque es una vivencia. Pastor, ¿y cómo uno hace eso? De la misma manera cuando tú encuentras la pastilla esa que ahora te están ayudando a desgastar. Mira, muchacha, déjame contarte. Encontré una pastilla que mira. O cuando tú conoces a alguien de la cual te enamora, conocí a una persona. Y de que usted le dice, conocí a la otra persona. Haz la prueba con Cristo. La próxima vez que veas a alguien y le digas, mira, te tengo que contar a un desconocido, y él se va a decir, pero esta persona no me conoce. Yo tenía una depresión antes. Empiece la conversación de esta manera, ¿cómo estás? Y él va a decir, bien. Y si le pregunta a usted, le dice, yo estoy feliz. Y de que usted le diga a una persona que usted está feliz, él va a querer saber qué se bebió esta persona o qué está fumando. Y cuando usted le diga, estoy feliz, no espere ni siquiera que le pregunte por qué. Usted le dice, yo estoy feliz. Y en su mente, él preguntó por qué. Y usted va a decir, ¿sabes por qué? Porque antes yo era una persona depresiva. Yo tenía muchos problemas. Y yo pensaba que no había esperanza para mí, que no había razón de vivir. Y yo no quería ni siquiera estar vivo. Y la gente dice, bueno, ¿y qué le pasó a este? Que ahora está. Pero usted tiene que decírselo con gozo. Él se va a interesar y le va a preguntar, ¿qué pasó? Y usted le dice, yo conocí a Cristo. O como dice el hermano Valentino, me tomé una cristomicina. Y si usted lo dice con ese gozo, la gente va a decir, ¿y a dónde se compra eso? Y usted le dice, mira, te voy a invitar al lugar donde puedes conseguirlo. Incluso no tienes ni siquiera que ir. Lo puedes recibir ahora mismo.
Usted mire, hay maneras, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos tener oculto lo que hemos recibido. No le voy a decir a nadie, no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie me vea, no le voy a contar a nadie. Hay algo hermoso y maravilloso que pasó en nosotros cuando conocimos a Cristo. Entonces tenemos que hablar del Evangelio. La mujer samaritana, cuando se encontró con Cristo en Juan capítulo 4, Jesucristo comienza a hablar con ella de agua y Él le pide agua y ella comienza una conversación y Jesucristo dice: como tú no me puedes dar agua, yo te voy a dar el agua que yo tengo. Y comienzan una conversación donde Jesucristo le dice: del agua que yo puedo dar o que yo doy, salta para vida eterna, trae esperanza, trae vida, sacia la sed del alma. Usted tiene de esa agua porque usted tiene a Cristo. La sed que hay en el alma de los hombres y las mujeres, de los jóvenes allá afuera, no hay nada en este mundo que pueda saciarlo. Solo se llama Cristo. Y usted tiene esa agua que puede darles a otro. Así que usted no tiene que avergonzarse. Usted tiene que decirle: lo que tú necesitas, yo lo tengo. Lo que tú anhelas, yo lo tengo. Debes de hablarles a otros de Cristo porque tienes una historia que contar. Tu historia tiene valor. Tu historia tiene valor, tiene el valor del sacrificio de Cristo. Tu historia tiene un mensaje de redención. Entonces, ¿por qué deberías de contarle tu historia a otros? Porque tu historia se trata de su historia. Tu historia, mi historia, no se trata de mí. Así que cuando tú cuentes tu historia, no hable mucho de ti. Habla del que hizo la transformación en ti. Porque tu historia se trata de su historia. La salvación, el perdón, la transformación, el cambio que tú has experimentado, no se trata de que no, porque yo tomé una clase de ejercicio y yo tomé una clase de terapia y no, tu historia se trata de tu historia. La paz que hoy tú conoces, la esperanza que hoy tú tienes, es porque Cristo te la ha dado, porque Cristo te ha salvado, porque Cristo te ha perdonado. Entonces tu historia no se trata de ti. Yo sé que uno se siente importante a veces. No, yo tengo un matrimonio, mire, de 19 años y todavía estoy enamorado. Eso es yo hablando de mí. Pero cuando yo digo, gracias a Dios y que yo conocí a Dios, yo conocí el verdadero amor. Y cuando yo conozco el verdadero amor, yo puedo dar amor a otros. Yo encuentro la paz en mí. Porque la gente muchas veces anda buscando la felicidad, pero ellos no son felices. Y si ellos no pueden ser felices personalmente, no van a ser felices a otros. Pero cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces a Jesucristo, tú vas a ser feliz. Tú vas a vivir en paz. Porque cuando tú conoces a Cristo, tú conoces la paz. Mire, yo era uno de esos que me acostaba y pasaba la noche con ansiedad. Hasta que yo conocí a Cristo y conocí su voluntad para mi vida. Y comencé a hacer lo que a Él le agrada. Porque mire, cuando usted va atrás a los afanes de esta vida, usted se va a llenar de angustia, de ansiedad, de afán. Pero cuando usted va atrás a la voluntad de Cristo, usted recibe la paz. Y usted entiende, yo no necesito todos los bienes del mundo para tener paz y para ser feliz. Porque cuando tú conoces a Cristo, Él llena todos los espacios. Él llena todos los rincones de la mente, del corazón. Y tú puedes sonreír. Y aunque cuando las cosas se levantan, las dificultades se levantan, tú te puedes levantar y decir, yo tengo paz y yo estoy seguro que mi Redentor vive y que Él vive y Él me levantará del lugar en donde yo me encuentre. Así que
conocer a Cristo y hablar de Cristo es lo mejor que nos podrá pasar en la vida. ¿Por qué debemos de contarle a la gente de Cristo? Como te dije, porque no se trata de nuestra historia, sino de su historia. Porque no se trata de lo que yo hice, sino de lo que Él hizo. Porque no se trata de que yo me convertí. No, Cristo te alcanzó y tú te convertiste porque Él te tocó. La palabra de Dios dice que nosotros, no es que nosotros hayamos ido corriendo ante Cristo y lo hayamos buscado, sino que Él nos buscó a nosotros. Tu historia está escrita, pero se trata de Él. Tu prosperidad se trata de Él. Tus años en el matrimonio felizmente casado se trata de Él. Tu futuro de esperanza se trata de Él. Lo que tienes se trata de Él. Es gracias a Él que hoy estamos de pie, porque Él es quien nos bendice, que nos guarda y que nos prospera. Entonces debería contarle tu historia, porque Jesús nos manda a decirles a otros de la salvación. Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan a un arrepentimiento. Él quiere que todos tengamos una relación con Él. La única manera que ellos pueden conocer de Jesús es que tú les cuentes. La única manera que ellos puedan encontrar esperanza es que tú les digas. Y Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, dice: pero ¿cómo ellos pueden invocarlo para que les salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Si las personas no han oído de Él, no pueden creer en Él. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien les diga? ¿Cómo pueden oír de Él al menos que alguien les diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Para que la gente escuche, tú tienes que contarle. Para que la gente crea, tú tienes que testificarle. Para que la gente lo vea, tú tienes que reflejarlo. Es el trabajo de nosotros, es a nosotros que se nos asignó la evangelización. Fue a nosotros que se nos dijo que fuéramos por el mundo hasta los confines de la tierra y contáramos a otros de la salvación. ¿Por qué debería de contarle mi historia? Porque la gente tiene necesidad de Dios. La gente tiene necesidad de Dios y de ser salva. La gente tiene necesidad de que alguien le ayude, y el único que puede ayudarle se llama Cristo. Debemos de decirle a los demás que Jesús les ama y que anhela salvarles. ¿Por qué deberías de contarles tu historia? Porque su historia no se trata de ti, se trata de Él, se trata de lo que Él hizo. Tu historia se trata de aquel que te amó. Tu historia se trata de aquel que te perdonó. Tu historia se trata de aquel que cuando tú te sentías culpable, cuando tú decías: es que ya no hay esperanza. Tu historia se trata de que cuando tú decías: pastor, es que yo he hecho tantos errores y yo he cometido tantas faltas. Con mucha frecuencia encuentro personas que me dicen: no, pastor, no. Yo sé que Dios me perdonó, pero todavía yo no me siento lo suficientemente limpia o limpio para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y muchas veces yo le pregunto a esa persona: ¿cuánto tiempo se toma para que el perdón de Dios se lleve a cabo? Para que Jesucristo te limpie. Y yo le digo: es un instante. Es solamente con tu creer. Es solamente con tu aceptarlo en tu corazón. Él te perdona, Él te cambia, Él te limpia. Tú necesitas a Cristo, y cuando le recibes, Él va a hacer la obra redentora en ti.
Tu historia se trata de aquel que te perdonó, que ya no eres culpable, que ya no hay condenación. Es cierto que la hemos fallado, la hemos regado muchas veces, pero ¿sabes algo? La historia, nuestra historia, pudiera ser una historia de aquel que se cae, que se levanta, que se cae, que falla, que comete errores, o puede ser de aquel que no ha justificado por la fe en Él, por el sacrificio de la cruz, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy tú y yo podemos pararnos y decir: somos limpios, hemos sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Tu historia no se trata de ti. Tu historia no se trata de que has fallado muchas veces. Tu historia se trata de aquel que te levantó. Tu historia se trata de aquel que se mantiene fiel. Tu historia se trata de aquel que te rescató. ¿A dónde estabas? Yo sé, pastor, yo estaba en las drogas. Pastor, yo estaba en el alcohol. Pastor, yo estaba perdido. Pastor, yo hacía esto. Tu historia, podemos hablar de todo esto, pero nuestra historia no se trata de donde estábamos, sino hacia donde Él nos trajo. Tu historia no se trata de las cosas que tú hiciste. Tu historia se trata de aquel que creyó en ti y te extendió una mano y te dijo: ven, hijo mío, caminemos juntos. Tu historia se trata de aquel que, aun cuando no éramos todos inmerecedores de la gracia, Él dijo: voy a derramar mi gracia sobre ustedes. Tu historia se trata de aquel que te perdonó. Mi historia se trata de aquel que me dio el privilegio de llamarme hijo. Tu historia se trata, y mi historia se trata de aquel que dijo: yo voy a cambiarte la vida. Y es cierto que antes estabas caído en el pecado, pero ahora Él dice: yo te voy a levantar. Tu historia se trata de aquel que te llevó de la deshonra a la honra, de aquel que te dio la autoridad para pararte en público y hablarle a la gente. Mire algo, cuando yo meditaba en esta palabra y en este mensaje, yo miraba hacia atrás y decía: en mi familia no había ningún pastor, ningún ministro. En mi familia lo que había era una mujer anciana que le creyó a Dios. Una mujer que no sabía ni siquiera mucho leer, pero le creyó a Dios. Esa era mi historia. Y cuando yo miro el pasar del tiempo, yo me miro ahora, yo digo: wow, es cierto que estábamos en este lugar, pero ahora Dios nos escogió para predicar el evangelio. Tengo un tío que es ministro, tengo un hermano que es maestro de la palabra de Dios, tengo otro primo que predica del Señor. Y usted mira la historia, y a través de la historia Dios ha ido salvando, transformando. Y nuestra historia ya no es solamente de la ancianita que no sabía leer, sino nuestra historia se trata de aquel que escogió a una familia que no era del linaje de predicadores para ser los predicadores y mensajes y maestros de la palabra de Dios. Tu historia se trata de aquel que te amó, aquel que te perdonó. Es cierto que muchas veces vamos a mirar nuestras vidas: yo no soy inmerecedor, yo me siento inmerecedor de tanta gracia, pero yo le doy gracias a Dios. Y le digo: Señor, gracias porque me escogiste. Gracias porque me perdonaste. Nuestra historia es una historia de perdón. Porque yo debo de contar mi historia, porque hay alguien allá afuera que necesita la esperanza. Porque hay un joven, porque hay una señorita que dejó de creer en que una persona podían casarse y estar juntos por el resto de sus vidas. Pero cuando tú le cuentas tu historia, le dices: ¿sabes algo? Yo también, igual que tú, tenía miedo. Yo también, igual que tú, no sabía lo que era ser un padre, lo que era ser un esposo. Pero conocí a Cristo.
Mi historia de un esposo o de esposo y de padre es la historia de aquel que me salvó, que me perdonó y que ahora me ha enseñado y me enseña cada día a cómo tratar a mi esposa, a cómo amarla, a cómo cuidarla, a cómo instruir a mis hijos por el camino de la verdad. ¿Por qué deberías de contarle tu historia a la gente? Porque tu historia es una historia que habla de Jesús. Tu historia no se trata de ti. Porque si te miras a ti y tratas de calificarte a ti, todos somos descalificados. Pero cuando nos paramos ante la cruz, pero cuando somos redimidos en Él, pero cuando somos perdonados, pero cuando somos limpiados, cuando somos lavados por la sangre de la cruz del Calvario que se derramó, entonces estamos aptos. Tu historia no se trata de ti. Mi historia no se trata de mí. Mi historia se trata, y tu historia se trata de Jesús, del que te amó, de que el que te perdonó, el que te rescató, el que te limpió y que ahora te ha llamado hijo e hija. Tu historia se trata de aquel que te escogió para que vayas por el mundo y le cuentes a otros del amor de Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás.